Buenos días. Iniciamos la clase de Derecho Procesal Laboral con el tema de la representación judicial. Es una clase no presencial debido a las consecuencias que ustedes conocen. Ya mencionamos que el tema de la representación judicial significa ello especialmente que en algunos aspectos, algunos procesos, se requiere el acompañamiento del apoderado judicial, principalmente en materia laboral, en los procesos de primera instancia y en los procesos especiales. La Carta Política, en su artículo 229, nos dice que para acceder a la administración de justicia se requiere ser abogado, y agregan como excepción que la ley podrá indicar cuándo se pueda acceder a la administración de justicia sin ser abogado. Igualmente el estatuto del abogado, que es el decreto 196 de 1971, nos dice: nadie podrá litigar en causa propia o ajena sin ser abogado, inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este decreto. Y en el mismo sentido, el Código Procesal del Trabajo, en su artículo 33, nos enseña que para poder litigar en causas propia o ajena se requiere de ser abogado titulado, abogado inscrito, salvo las excepciones que consagra la ley. Y el artículo dice: una de las excepciones es en los procesos de única instancia y en materia de conciliación. Significa que en los procesos de única instancia y en materia de conciliación no se requiere ser abogado. La persona, el trabajador, puede personalmente demandar ante el juez o ir al Ministerio del Trabajo para efectos de la conciliación. El estatuto del abogado nos dice que quien viola las disposiciones, es decir, de quien no sea abogado, litigue en causa propia o ajena, será sujeto a las sanciones que consagra la ley. Y esas sanciones pueden ser administrativas o judiciales. Administrativas, que las impone la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, como por ejemplo la suspensión, la cancelación de la tarjeta, etc. Y en caso de que no sea abogado, también puede ser materia de penal, investigación penal, que ya será el juez competente que imponga la condena como sanción. En cuanto a las excepciones que consagra la ley para litigar cuando no es abogado, nos dice el artículo 28 del decreto 196 de 1971, que en materia laboral, como ya dijimos, sería en las diligencias administrativas. ¿Cuál es? La de conciliación. ¿Dónde se celebra esta? En el Ministerio del Trabajo, y también en los procesos de única instancia. Saben ustedes que ya hemos dicho que los procesos de única instancia son aquellos que se pueden cumplir cuando la cuantía es hasta 20 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, que los reclamos, las pretensiones del trabajador no superen los 20 salarios mínimos legales vigentes, que sería tener en cuenta el salario mínimo legal
por ejemplo, actual, que usted lo multiplicaría por 20 y eso le daría el tope máximo para que usted pueda personalmente, sin abogado, litigar. Igualmente encontramos otra excepción y sería para los estudiantes de los últimos años de carrera de Derecho. En ese caso se entiende que estos estudiantes que pertenezcan al consultorio jurídico de la universidad pueden litigar conforme autorización que le da el consultorio jurídico, pueden litigar en causas hasta 20 salarios mínimos legales vigentes. O sea, su cuantía no puede superar los 20 salarios mínimos legales vigentes. Igualmente, como estudiantes pertenecientes al consultorio jurídico, pueden participar también en las diligencias administrativas de conciliación. Y ya hemos dicho, ante el Ministerio del Trabajo. Otra excepción la encontramos en aquellos estudiantes que han terminado la carrera de Derecho, han culminado sus estudios completos. En este caso, pueden obtener la licencia temporal. Y esa licencia temporal tiene un término que es de 2 años improrrogable. La licencia temporal que la adquieren los estudiantes que han terminado estudios profesionales, o sea, de la carrera de Derecho, están autorizados para litigar en procesos de única y primera instancia. Es decir, que pueden litigar hasta 20 salarios o, en primera instancia, hasta más de 20 salarios mínimos legales. Solamente el litigio sería en procesos de primera instancia, mas no en segunda instancia. Cuando el proceso, por cualquier motivo, vaya al Tribunal Superior por efectos de la apelación o una consulta, no pueden participar ese estudiante que tiene la licencia temporal, porque le es prohibido litigar en segunda instancia, solo en primera instancia, es decir, solo ante el juez laboral de circuito. ¿Qué documentación requiere el estudiante que ha terminado estudio de Derecho para obtener la licencia temporal? Nos dice que a la solicitud que él presenta debe acompañar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, 2 fotografías fondo azul tamaño 3×4, original del certificado de terminación y aprobación de estudios, indicando la fecha exacta, día, mes y año, con expedición máxima de 1 año, y original del certificado de terminación del consultorio jurídico con expedición máxima de 1 año. Ya dijimos que en materia, cuando se tiene la licencia, solamente es para litigar en primera instancia, o sea, ante juez laboral, en procesos de única y primera instancia, mas no ante el Tribunal Superior en procesos cuando haya en apelación o en consulta. Dentro de la ley laboral, la ley 1123 del 2007, consagra unas incompatibilidades para litigar. O sea, usted como profesional del derecho, la ley le consagra una incompatibilidad, no podría litigar. Y una de ellas es para los profesores que laboren en universidades oficiales. En universidades oficiales no pueden litigar, pero siempre y cuando su ejercicio no interfiera las funciones de docente. En otras palabras, que si el juzgado le fija a usted una audiencia y usted, a la hora que le fijó el juzgado la audiencia, tiene clases, no podría ir a litigar.
tendría que ir otro abogado, o sea, sustituirle usted a otro abogado para que vaya, o pedir aplazamiento. Otra incompatibilidad para los miembros de las corporaciones públicas de elección popular. En esos casos la ley señala en qué casos y se presenta la incompatibilidad, como también la Constitución Nacional la consagra. Igualmente, los abogados que han conocido de algún asunto en relación a su cargo público o en los cuales también ha intervenido como en ejercicio de sus funciones oficiales, por el hecho de haber conocido un asunto ejerciendo un cargo público, un inspector del trabajo, un juez, no podrían litigar sobre ese asunto, ser apoderados dentro de ese proceso, no podrían ejercer la abogacía. Igualmente tenemos que están incompatibles para litigar los militares en servicio activo, a menos que el Código Militar, Penal Militar, consagra alguna excepción. Para las personas privadas de la libertad, tampoco podrían ejercer el litigio. La ley solamente lo permite para esos casos que litiguen en causa propia, es decir, que se defiendan ellos personalmente siendo abogados y ante el juez o fiscal que conoce su causa. Y ya dijimos en un principio, para litigar, principalmente en causa ajena, se requiere poder. El poder, y eso lo que conlleva a que ese profesional del derecho represente a esa persona. ¿Ante quién? Ante el juez laboral, ante el inspector del trabajo o ante otra autoridad judicial. Ese poder puede ser general o especial. El poder general, dice el artículo 74 del Código General del Proceso, que ese poder general se constituye mediante escritura pública. Ese poder general puede aplicarse en materia laboral conforme al artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. Y el poder especial es el que lo consagra el artículo 74 al 77 del Código General del Proceso, y se puede hacer mediante escritura o constituirse mediante escritura pública o mediante un memorial dirigido al juez del conocimiento. Para el caso, ¿qué se exige o qué requisito contempla la ley para ese caso? Que se determinen los asuntos en forma clara y precisa, los asuntos que usted vaya a adelantar ante ese juzgado, que vaya a llevar, de forma clara y precisa, de modo tal que no pueda confundirse con otros poderes, con otros procesos, etcétera, etcétera. Allí en ese poder especial debe figurar un apoderado principal, y si lo quieren pueden figurar apoderados sustitutos, pero generalmente el que debe obrar allí es el principal, a menos que éste no pueda y autorice al sustituto reemplazarlo ante la diligencia que va a cumplir el juzgado dentro del proceso. El abogado que ejerce el poder debe enunciar en el escrito el número de su tarjeta profesional, el número de su tarjeta profesional. Sin el cumplimiento de ese requisito, o sea, si no lo menciona en el escrito, en el memorial, dice la ley, se tendrá o no se le hará, no se le hará curso a la solicitud. Lo dice el decreto 196
de 1971. Entonces, la calidad de abogado se demuestra con la tarjeta profesional. Y el juez, una vez que usted le ha presentado la tarjeta profesional que aparece inscrita en el memorial, le va a reconocer personería jurídica. Personería jurídica. ¿Y cuándo se hace el reconocimiento de esa personería jurídica? Cuando hace el control de la demanda. El control de la demanda la hace cuando usted presenta la demanda. El juzgado revisa si reúne los requisitos que es del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, y especialmente mirará si usted tiene tarjeta profesional o tiene tarjeta temporal. Entonces, una vez que reúne los requisitos para que sea admitida la demanda, por consiguiente el juez en el mismo auto le va a reconocer permiso a usted, le va a reconocer personería. Significa eso que le va a autorizar para que usted participe en todas las diligencias que se presenten en el proceso que usted está formulando. El poder puede conllevar a ser modificado. ¿En qué motivo o en qué evento? Cuando es sustituido. Un ejemplo, usted que no puede concurrir a una diligencia por X o Y motivo, le puede sustituir a otro abogado. ¿Para qué? Para que lo reemplace en esa diligencia que se va a cumplir en el juzgado donde se está tramitando el proceso. Por dejarse sin efectos en cualquier momento del proceso por revocatoria, su mandatario, su gobernante, le puede revocar su poder en cualquier momento, le puede. Él le dirá el motivo de su revocatoria. Entonces, al revocarle el poder, le va a dejar sin efectos el poder. Por consiguiente, él tendrá que conseguirse otro abogado y usted quedará excluido de ejercer la profesión dentro del proceso donde que usted estaba participando. Que podrá renunciarse a él por manifestación del apoderado al juez del trabajo y al poderante de no ejercer el mandato. Usted igualmente tiene el derecho a renunciar el poder. Renunciar el poder. Eso lo hace usted mediante un escrito dirigido al juez, anunciándole que renuncia al poder que le ha conferido el poderante, y por ende se lo tiene que hacer saber a este. ¿Para qué? Para que este nuevamente pueda constituir nuevo apoderado y que lo siga representando dentro del proceso. Igualmente, por muerte del poderante, dice la ley, la muerte del poderante no le pone fin al poder, a menos que los herederos del poderante le revoquen el poder. Por consiguiente, fallecido el poderante, usted continúa con todas las facultades legales para seguir ejerciendo el poder, o sea, seguir representando a su poderante que ha fallecido. Y como ya dijimos, a menos que los herederos del poderante le revoquen a usted el poder. Otra, el poder conferido por un representante legal de una entidad o persona jurídica privada o pública no pierde sus efectos cuando quien lo confirió cesó de sus funciones. Significa entonces que un gerente de una empresa, un alcalde de una entidad pública que le ha conferido a usted poder, si ellos cesan en sus funciones, igual su poder continúa, sus facultades como apoderado continúan, a pesar de que el gerente renunció
o fue despedido, o que el alcalde terminó su mandato o renunció a su mandato. Entonces, las facultades que le dieron a usted inicialmente continúan, a menos que el nuevo representante legal de la persona jurídica o del ente oficial le revoque a usted el poder. Traemos a colación un modelo de poder sencillo para que lo tengan en cuenta. Usted puede, como abogado, elaborar su propio poder siempre y cuando que llenen los requisitos de ley, como ya lo hemos mencionado. Miremoslo a ver. Dice: señor juez laboral de circuito, reparto. En el caso estamos entendido que existen varios jueces. La ciudad: Jacinto Tatequieto, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 16890000, expedida en Palmira, actuando en mi propio nombre y representación por medio del presente escrito, me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor Arturo Miro Bonito, abogado titulado e inscrito, identificado con la cédula de ciudadanía número 1400890 de Palmira y portador de la tarjeta provisional número 132000, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que inicie y lleve hasta su terminación un proceso ordinario laboral de primera instancia en contra de la sociedad Lluvia de Regalos S.A., representada por el señor Pedro Hernando Picapiedra Mármol, o por quien haga su tesis, a fin de que se ordene el reconocimiento y pago de todos los créditos laborales que se me adeudan con ocasión del contrato de trabajo existente, como auxilio de cesantía, prima de servicio, vacaciones compensadas, intereses sobre cesantía y sanción moratoria. El apoderado queda investido de todas las facultades requeridas para lograr el fin perseguido con el presente poder, en especial para recibir, conciliar, transigir, sustituir y reasumir el mandato conferido. Lo firma, dice, del señor juez, lo firma quien otorga el poder, Jacinto Tatequieto, su documento de identidad. Luego dice: acepto, que es el abogado Arturo Miro Bonito, su documento de identidad y número de tarjeta profesional. Aquí encontramos entonces los requisitos que debe contener el poder especial. ¿A quién va dirigido? La identificación de quien lo otorga, su identificación, a quién se le está otorgando, o sea, al abogado, su identificación, cédula de ciudadanía, tarjeta profesional. ¿A quién va a demandar? La persona que representa, en este caso, que es una persona jurídica, a quien se va a demandar, el nombre de su representante legal. ¿Qué es lo que se pretende con ese poder? Pues dice allí que el reconocimiento y pago de todos los créditos laborales que se me adeudan con ocasión del contrato de trabajo. ¿Y cuáles son los derechos que él pretende? El pago de cesantías, primas, vacaciones compensadas, intereses sobre cesantía y sanción moratoria. Esto en cuanto al tema de la representación judicial.